Mi nombre es Alexandra Tocto. El trabajo final que yo voy a presentar es el Cerro de Arcos, un lugar lleno de encanto y de misterios. Este lugar es totalmente impresionante, que pertenece a la parroquia Manú del cantón Saraguro de la provincia de Loja. Su altitud es de 3.700 metros sobre el nivel del mar. Posee un clima muy frío, que su temperatura puede llegar de 5 a 12 grados centígrados. Este lugar, Cerro de Arcos, lleva su nombre por la formación rocosa compuesta por varios arcos naturales. Se encuentra rodeado de una flora y fauna, donde se puede apreciar varias especies de plantas y de animales. Y se encuentra rodeado por un río que se llama el río Wambusari. Este lugar constituye un atractivo muy especial, de excelentes magnitudes, digno de ser visitado no solamente por personas ecuatorianas, sino de personas extranjeras. Enseguida presentaremos un breve análisis de las 20 fotos realizadas en este lugar. Esta es la entrada a la vía que conduce al Cerro de Arcos. Tiene un plano general, una angulación normal, un ISO de 400, existe colores fríos, posee una luz natural, la fotografía es estática, existe la presencia de líneas rectas y curvas, existe un buen contraste y una textura, existe una profundidad de campo, tiene una proporción completa y no existe la ley de tercios. Entrada al Cerro de Arcos es totalmente rocosa. El plano es general, una angulación contrapicado, el ISO de 400, existe colores fríos con una tonalidad dura por la presencia de la nieblina. Existe líneas curvas, la fotografía es estática, su iluminación es natural, existe contraste y textura, posee una profundidad de campo, su proporción es completa y no existe la ley de los tercios. Piedra en forma de arco. El plano entero se aprecia la entrada a una cueva. Una angulación frontal, el ISO es de 600, colores fríos, posee una luz natural, la fotografía es totalmente estática, existen líneas curvas, tiene textura y contraste, la proporción es completa, no existe la ley de los tercios. Fantástica forma natural de piedra. Tiene un plano general, una angulación frontal, el ISO es de 400, tiene colores fríos con una tonalidad dura por la presencia de la nieblina. Es estática, existen líneas curvas, su proporción es completa, no existe ley de tercios, existe el punto que es la forma de la unión de estas dos rocas. Plaza de piedra que existe en el Cerro de Arcos. Tiene un plano general, una angulación contrapicado, existen colores cálidos y fríos, tiene un ISO de 600, existen las líneas curvas, no existe una ley de los tercios, su proporción es totalmente completa y la fotografía es estática y existe una profundidad de campo. Entrada a la cueva denominada La Iglesia. Tiene un plano general, su angulación es frontal, tiene un ISO de 600, tiene colores fríos, su iluminación es natural, la fotografía es estática, tiene líneas curvas, tiene textura y contraste bueno, tiene proporción completa, no existe la ley de los tercios, tiene el punto que es la entrada a la cueva y tiene profundidad de campo. Interior de la cueva La Iglesia. Tiene un primer plano, su angulación es frontal, el ISO es de 1800 y se usó el flash. Existe colores fríos, la iluminación es frontal, la fotografía es estática, existen líneas semicirculares y curvas, la textura y contraste es bueno, tiene proporción completa, no existe la ley de los tercios, existe el punto de formación rocosa y no existe profundidad de campo. Entrada a una de las cuevas que existe en este cerro. Tiene un primer plano, su angulación es normal, su ISO es de 800, existe colores fríos, su iluminación es natural, la fotografía es estática, tiene líneas curvas y semicirculares, su textura y contraste son buenos, tiene una proporción completa, no existe la ley de los tercios, existe el punto que es la entrada a la cueva. Entrada a uno de los túneles que existen. Su plano es general, la angulación frontal, tiene un ISO de 800, tiene colores fríos, su iluminación es natural, la fotografía es estática, tiene líneas curvas y semicirculares, tiene el contraste y textura buena,
tiene una proporción completa, no existe la ley de los tercios, existe el punto que es la entrada al túnel. Interior de la cueva. Tiene un primer plano, tiene una angulación contrapicado, su ISO es de 1200, existen colores fríos, su iluminación es natural, la fotografía es totalmente estática, tiene líneas curvas, su contraste y textura son buenos, no existe la ley de los tercios, tiene una proporción completa y no existe la profundidad de campo. Entrada a la cueva del diablo. Existe un plano general, una angulación contrapicado, tiene un ISO de 600, existen colores fríos, su iluminación es natural, la fotografía es estática, tiene líneas curvas y semicirculares, tiene una buena textura y contraste, la proporción es completa, no existe la ley de los tercios, existe el punto que es la entrada a la cueva y tiene una profundidad de campo. Interior de la cueva del diablo. Su plano es general por la presencia de la persona. Su angulación es frontal, el ISO es de 1600, existen colores fríos, la iluminación es natural, la fotografía es estática, tiene líneas curvas, la textura y su contraste son buenos, tiene una proporción completa, existe también el punto que es la persona y existe una profundidad de campo. Salida de la cueva del diablo. Su plano es general, la angulación contrapicado, tiene un ISO de 1800 y con flash, existen colores fríos, su iluminación es natural, la fotografía es estática, existen líneas curvas, la textura y el contraste es bueno, tiene una proporción completa, no existe la ley de los tercios y existe la profundidad de campo. Formación rocosa en forma de arco. Tiene un primer plano, su angulación es frontal, tiene un ISO de 1600, sus colores fríos y grises, la iluminación es natural, la fotografía es estática, tiene líneas semicirculares y curvas, existe contraste bueno y buena textura, existe la proporción completa, no existe la ley de los tercios, existe el punto que es la forma de arco y existe la profundidad de campo. Roca en forma de arco. Tiene un primer plano, su angulación es frontal, tiene un ISO de 1800, sus colores son fríos, la iluminación es natural, la fotografía es estática, tiene líneas curvas y semicirculares, la textura y contraste son buenos, tiene la proporción completa, no existe la ley de los tercios, existe el punto que es la formación rocosa en forma de arco. Gigantesca formación rocosa. Tiene un plano entero, su angulación es frontal, tiene un ISO de 600, existen colores fríos y grises, su iluminación es natural, la fotografía es estática, tiene líneas curvas y semicirculares, el contraste y textura son de buena calidad, no existe la ley de los tercios y tiene una proporción completa y también existe la profundidad de campo. Piedra gigante en forma de tortuga que se encuentra a la salida del cerro. Su plano es general, su angulación es frontal, su ISO es de 1200, existen colores cálidos, su iluminación es natural, la fotografía es estática, tiene líneas circulares, existe el contraste y la textura, su proporción es completa, no existe la ley de los tercios, existe el punto que es la roca y existe profundidad de campo. Presencia de vacas en los alrededores del cerro. Tiene un plano general, su angulación es frontal, tiene un ISO de 1800, tiene colores fríos y duros, su iluminación es natural, la fotografía es estática, tiene líneas curvas, el contraste y textura son buenos, la proporción es completa, existe la ley de tercios, existe el punto y existe la profundidad de campo. Presencia de una corriente de agua. Su plano es general, la angulación es normal, el ISO es de 1200, existen colores cálidos, su iluminación es totalmente natural, la fotografía es estática, existen líneas curvas, la textura y contraste son buenos, la proporción es completa,
no existe la ley de los tercios, existe el punto y existe profundidad de campo. Pajonales y la presencia del río Wambusari que lo rodea al Cerro de Arcos. Esta fotografía tiene un gran plano general, su angulación es frontal, un ISO de 1200, su iluminación es natural, la fotografía es estática, existen líneas curvas, su textura y contraste son buenos, no existe la ley de los tercios, existe el punto que es el río y existe una profundidad de campo.